buenas tardes, pueblo ecuatoriano, señora vocal, señora secretaria general, áreas técnicas, asesores, antes de personal de apoyo para esta celebración de esta mesa, señora secretaria, antes de instalar la sesión extraordinaria, le pido que constate el quórum reglamentario. Buenos días, señor presidente, estimados vocales, autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 079-2024, convocada por modalidad presencial para el día de hoy, viernes 12 de julio de 2024, a las 15:15. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Ya, por favor. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presente. Presente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Declaro instalada la sesión extraordinaria número 079-2024, modalidad presencial del viernes 12 de julio del 2020. A las 15:15. Perfecto. Señora secretaria de lectura primera. Sí, señor presidente. A las 15:22. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura. 1, lectura de comunicaciones. Para este punto me permite informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. El siguiente punto. Siguiente punto es el punto 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por el Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Para este punto se encuentra la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. En virtud del estado de salud que se encuentra la directora de Talento Humano, se encuentra aquí la subdirectora de Benítez. Da la palabra a Evelyn para que dé una reforma de talento humano. Su venia, señor presidente. Informe sobre la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Neger, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Mediante memorando circular CJ-DG 2024-2267 de 11 de julio de 2024, dentro del trámite externo, CJ externo 2024-11963, el doctor Hernán Calixto, director general del Consejo de la Judicatura, dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano elabora el informe técnico correspondiente, conforme lo determinado en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, conmemorando circular CJ-DNTH 0934 de 11 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano emitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH SA 2024-785 de 11 de julio sobre la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Neger al cargo de Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y su respectiva recomendación. Conclusiones. De las disposiciones constitucionales y legales y de los antecedentes señalados, se concluye que la renuncia irrevocable presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Neger como Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura no contraviene a disposición constitucional ni legal. El abogado Amílcar Alexander Barahona Neger como Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura no registra ningún expediente disciplinario en trámite. De considerarlo así, la renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes administrativos que se pudieran iniciar en contra del precitado servidor, abogado Amílcar Alexander Barahona Neger, como Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. En caso de existir mérito para ello, conforme lo dispone el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y la Resolución 152-2022 de 30 de junio 2022, reformatoria de la Resolución 038-2021. Recomendación. Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a su autoridad que, de conformidad a sus competencias consagradas en el
numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto a la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer como coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Y una vez que sea aceptada la renuncia, se disponga a esta Dirección Nacional la terminación del encargo de la Escuela de la Función Judicial. La palabra al señor director de Asesoría Jurídica, José Luis Peñero. Sí. Gracias, señor presidente, señor vocal, señor director general, buenas tardes. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, en el cual recomendó que el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer como coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. De ser aceptada la misma, se disponga a la Dirección Nacional de Talento Humano la terminación del encargo de la Escuela de la Función Judicial. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJDLJ 2024-1034-M de 12 de julio del 2024, envió el informe de la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, y a su vez emitió el correspondiente proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de que se tome la decisión correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra al señor director general. Ángel. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades del Consejo de la Judicatura. Sobre la base de lo que ha sido expuesto en mi calidad de director general encargado y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesto. Conclusión, el informe técnico número CJDNTHSA 2024-785 de 11 de julio de 2024, en relación a la renuncia presentada por el doctor Amílcar Alexander Barahona Nejer, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Recomendación, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTHSA 2024-785 puesto en conocimiento mediante memorial circular número CJDNTH 2024-0934MC de 11 de julio de 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJDNJ 2024-1034M de 12 de julio de 2024 respecto a la mentada renuncia. Finalmente, me permito solicitar que por secretaría se ponga en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente documento. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Perfecto. Se le da, hay un proyecto de resolución. Sí, señor presidente. En Tenga la momento bondad. se procede Bien. a proyectar. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente. Perfecto, tenga la bondad de leer la parte. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el magíster Amílcar Alexander Barahona Nejer al cargo de coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese en la página web y hace la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Hay alguna observación del teclado? Sí. Bueno, Alexander Barahona ha venido ocupando como titular de esta dirección, ¿no? Coordinador. También de la Escuela Judicial, encargado. Pero él ha sido un buen colaborador. Yo no creo que debe aceptarse esa renuncia. Solo, pero me emocionó que no se le acepte la renuncia. Bueno, pero todavía Eh, vamos a votar. Sí, no, yo creo que no hay que votar, presidente, porque sí me ha llamado la atención enormemente que se ponga esta renuncia tan rápidamente, porque he consultado y he preguntado qué le motivó a presentar la renuncia, porque estamos trabajando hasta hace horas en el proceso de concurso de Corte Nacional de Justicia
Y la respuesta que yo tengo es que él puso la renuncia porque se le pidió en alguna mesa de trabajo. No se le Entonces, pidió. no se le pidió. No se. Si es que yo creo que estamos viviendo un momento tan complejo que el Consejo de la Judicatura no puede prescindir de sus mejores cuadros. A mi manera de ver, Alexander Barahona le ha aportado muchísimo al Consejo, desde las argumentaciones jurídicas para declarar la nulidad del concurso llevado por el señor Wilman Terán, quien hizo la argumentación jurídica y trabajamos en ello antes de que yo sea separada del Pleno del Consejo de la Judicatura, fue básicamente el doctor Alexander Barahona. Luego, también para justificar y encontrar el argumento para la terminación de los periodos de los jueces de Corte Nacional de Justicia. Solamente ese trabajo implica un aporte importantísimo de lo que se ha dicho que este Pleno del Consejo de la Judicatura ha realizado con el ánimo de cambiar la estructura que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, me parece que allí se ha mostrado un gran nivel profesional del doctor Alexander Barahona. Luego de ello, se le nombra director o coordinador de Relaciones Internacionales. Yo he visto un trabajo destacado. Acabamos de felicitarle hace días, creo que esta semana, porque hace una sistematización que no se ha hecho antes de la cooperación internacional, y en función de que estaba en el cargo de coordinador, se le puso como encargado en la escuela judicial, que tiene como uno de los elementos más importantes para desarrollar la fase de oposición del concurso de Corte Nacional de Justicia. El cambiar a alguien competente va a ser un mal mensaje. ¿Por quién se le va a cambiar? ¿Por qué no cambiamos aquellos otros encargos que están desde hace rato ya? ¿O por qué no se cambia la lógica? Porque aquí todavía existen subdirectores que están nombrados hasta por el Consejo, por vocales que están destituidos o procesados penalmente. Yo tengo una revisión de esos nombramientos y allí no se actúa con esta velocidad. A mí realmente me da desconfianza de lo que ha pasado con esta renuncia y me opongo totalmente. Yo le quiero pedir, señor presidente, que suspendamos este punto y que trabajemos con Alexander para conocer las razones que le hacen renunciar, porque a mí realmente esto me ha sorprendido. Yo creo que es un buen elemento y que habría que sostenerlo, ¿no? El día de hoy, yo ayer conversado con Alexander, me dice que él tiene ya un proyecto de vida, que tiene una consultoría en la Universidad Andina que le van a contratar para la realización de un libro, que tiene ya ofertas de trabajo y que por esa razón, sí, en ningún momento se le ha pedido la renuncia. Entonces, bajo esa argumentación, yo creo que más la información que ustedes han recibido, ¿no? Yo creo que se le preguntó justamente hoy día nuevamente si está seguro de la denuncia y dijo que sí está seguro. Entonces, consulto, ¿no podríamos, dado que habemos dos vocales que no hemos conocido de esto, no podríamos hacer una reunión de trabajo donde esté Alexander Barahona y postergamos? Necesitamos trabajar con la nueva subdirectora, que es Pamela Escudero, que es la que vamos a proponer como representante de él, o en su efecto ver quién es la persona más idónea. Pero en el momento, el problema es que ya se inicia el revocable, y claro, acá, cuando es una renuncia, por una simple renuncia o poner a disposición, tendríamos la facultad nosotros de poder argumentar, devolverle la renuncia. Pero si es irrevocable, la irrevocabilidad significa ya una decisión que él no desea mantenerse en el puesto. Es decir, a mí también me da pena, a ver, Solana, yo le he dicho a él, le dijo hoy de mañana que es una reunión con el director general, que efectivamente hubiera sido un pilar de toda la argumentación en el inicio de esta gestión, cuando se pudo diarizar los obstáculos que teníamos, el asunto de la participación de los plazos de los jueces, la cuestión de las actividades de la... No es irrevocable. Entonces, por ese motivo, aquí No es irrevocable. Por favor, es irrevocable. ¿podemos leer la denuncia? Es irrevocable. Tenga la bondad. Entonces, suspende. Ya, ¿puedo argumentar algo más? Se suspende. Vamos al siguiente lado. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario y Conocimiento y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. Subdirección Nacional de
3.1, perdón, es el AP 0546 SNCD 2024 KM, prescribe el día sábado 13 de julio de 2024. En virtud de la hora de llegada de este expediente, no se ha procedido con el sorteo correspondiente. Adicionalmente, me permite informar que se encuentra presente aquí la abogada María Alexandra Espinosa Segarra, el subdirector nacional de control disciplinario encargado. Tiene la palabra, señor director. Gracias, buenas tardes, señor presidente. El expediente disciplinario mencionado por la doctora secretaria, en la cual el sumariado es el doctor Miguel Ángel Condolo Poma, por sus actuaciones como agente fiscal de la Fiscalía Multicompetente del Cantón Saraguro de la Fiscalía Provincial de la imputación que se realiza en el presente expediente disciplinario es que el sumariado habría incurrido en infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que al no haber justificado su permanencia en su lugar de trabajo los días 17 de marzo del 2023 y lunes 20 de marzo del 2023, incumpliendo lo expuesto en el literal M del artículo 11 del Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado, sin haber presentado la justificación correspondiente. El análisis que ha realizado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es, de las pruebas agregadas al expediente disciplinario, se constata el informe número FGE GTH 2023-06 de 17 de junio de 2023, elaborado por la doctora Corina Bustos Parra, analista provincial de talento humano de la Fiscalía Provincial, y del correo electrónico de 20 de marzo de 2023 a las 12:22, se hace constar que durante la visita realizada a la Fiscalía del Cantón Saraguro el viernes 17 de marzo de 2023, el doctor Álvaro Remigio Rodas Izquierdo, director de recursos de la Fiscalía Provincial de Loja, constató que el fiscal sumariado no se encontraba en su puesto de trabajo en horas laborables. Situación similar ocurrió el día lunes 20 de julio del referido año. Ahora bien, el servidor judicial sumariado argumentó que en esas fechas cumplió con diligencias dentro de la investigación previa número 11-01-82-1040-0007. Sin embargo, dicha justificación no fue aceptada por el doctor Álvaro Remigio Rodas Izquierdo, director de recursos de la Fiscalía Provincial de Loja, lo cual fue indicado al sumariado mediante correo electrónico el 29 de marzo de 2023. Así también se constata que mediante memorando número 2023-0011-M de 30 de marzo de 2023, el abogado Ángel Polibio Japón Gualán comunicó al doctor Álvaro Remigio Rodas Izquierdo que, una vez revisado el expediente fiscal número 11-11-01-82-1040-007, no existe ningún impulso fiscal en el cual se señale diligencias investigativas exclusivamente para los días 17 y 20 de marzo de 2023. En este sentido, carece de validez el argumento manifestado por el servidor sumariado. En este contexto, se denota que el servidor sumariado ha incumplido con lo descrito en el literal M del artículo 11 del Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado, que establece como uno de los deberes de los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado presentar el formulario de permisos que justifique su ausencia en su lugar de trabajo, con lo cual se configura la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí sería la parte de análisis. Señor presidente, señores vocales, la recomendación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Número 1. Negar el recurso de apelación presentado por el doctor Miguel Ángel Condolo Poma por sus actuaciones como agente fiscal de la Fiscalía Multicompetente del Cantón Saraguro de la Fiscalía Provincial de Loja. 2. Ratificar la resolución dictada por el doctor Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, de 5 de julio de 2024, mediante la cual impuso la sanción de amonestación escrita al doctor Miguel Ángel Condolo Poma por sus actuaciones como agente fiscal de la Fiscalía Multicompetente de Saraguro de la Fiscalía Provincial de Loja. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. Pregunta. Preguntas. Le impuso una amonestación por escrito, ¿verdad? El señor recurrió de esa resolución, Así es. pero las recomendaciones no están diciendo que se Se niega. rechaza o se niega el recurso de apelación. Está en el punto 1, negar el ¿Sí? recurso de apelación al recurso. Está en el recurso que iba a confirmar la resolución de primer nivel. Así es, está la recomendación. Perfecto, entonces se pone, se coge la recomendación de la técnica y tenga la moción. Apoyo la moción. Tenga la bondad, señor secretario, de tomar nota de la votación.
Sí, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quedal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Chupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos. Presidente, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Retomo el primer punto tomando en cuenta que aquí está Alexander Barahona. Entonces queremos saber si es que retomamos, estábamos en el momento de conocer, tenga la de parte, por favor. Han manifestado los señores vocales que no aceptaste la renuncia, pero quisiéramos saber si efectivamente tú renuncias de revocar los motivos por los cuales estás presentando y si es que quien te habla te ha pedido la renuncia. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Para mí ha sido un gusto estar trabajando con este pleno, con su administración, señor presidente. No obstante, es de conocimiento público que existe una próxima renovación, una nueva conformación del pleno del Consejo de la Judicatura, y eso ha hecho que también mi plan de vida pueda reestructurarse en lo académico. Tengo compromisos académicos, tengo compromisos profesionales también que cumplir. Creo que he contribuido en la institución y en la lucha con reconstruir el Consejo de la Judicatura, con su dueña, con su apoyo, señor presidente. Hemos conversado varias veces con usted. Yo, como no puede ser de otra manera, he acompañado en todo este momento. No he recibido una petición suya, señor presidente. Más bien, siempre es apoyo. Yo le agradezco mucho, le agradezco a este pleno. Siempre tuvimos que ver, iba a haber el cambio, íbamos a salir. Siempre fue la decisión. Yo entiendo. Desde que nos posesionamos aquí, tuvimos la idea, ¿no? No es que es una petición mía. Vamos, por favor. Yo entiendo tal vez la preocupación sobre los concursos, pero los concursos están sólidos, los procesos siguen orgánicamente establecidos, y la verdad es que sin mi renuncia es irrevocable, señor presidente. Yo insisto, agradezco a este pleno su confianza, su apoyo, su respaldo. Para mí, una vez más, quedo en deuda eternamente con esta institución. Y más bien nosotros, yo les he manifestado a los miembros, a los vocales del pleno, justamente de que la relación que tenemos es sumamente profesional y hemos trabajado desde el primer día aquí para poder reactivar y recuperar el Consejo de la Judicatura. Tu apoyo ha sido siempre un apoyo desde el punto de vista estrictamente técnico, y toda esa sapiencia tuya fue puesta a prueba en los momentos, como yo te decía, el día de hoy de mañana, cuando trabajábamos y hacíamos esta evaluación, ¿no?, tuya en el contexto de tu aporte a este tema. Y pasaste poco a poco, pasando desde la parte técnica de asesoría a una parte donde era justamente los concursos y reestructurar un poco lo que era escuela. Y creo que todos los ámbitos en los que tú te desenvolviste siempre fueron de excelencia, y por lo tanto yo sí me da pena que te vayas, pero ya son decisiones personales que creo que uno tiene que respetar. Entonces ese sería mi pedido. Sí. Sí, doctor. Bueno, yo con Alexander he conversado 3 veces de este tema. Ya habíamos dicho, ¿no? No publicarse abandonando concursos. La escuela oficial es determinante, es importante en el concurso de merecimientos, y más aún de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y usted había dicho, bueno, les pida colaborar. Por eso yo le pido a Alexander que usted colabore con la justicia, porque este momento, buscar a otra persona que no esté enterada del proceso. Y luego viene ¿No? un nuevo presidente, otro cambio. O sea, a mí no me parece. Yo creo que yo le pido a Alexander que usted nos acompañe, ¿no? Su trabajo ha sido muy valioso. Yo sé el tipo de profesional. Usted fue mi estudiante en pregrado. Yo le conozco muy bien desde hace muchos años. Por lo tanto, yo le pido que por esta vez, ¿no?, haga la excepción que ante esa renuncia irrevocable que ha dicho usted. Bueno, ponga su mano en el pecho y diga que quiere colaborar con la Escuela Judicial y con la otra dirección que usted está colaborando en este momento. Eso le pido para que esto fluya y no quede en
un vacío, sobre todo en ese concurso que es tan delicado como son de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Alexander, le pido eso. Presidente, dado que la renuncia no es irrevocable, está por escrito y el trámite, los informes está con una renuncia que no tiene ese carácter de irrevocabilidad, yo también me permito hacer el mismo pedido, Alexander, porque claro, esto para mí ha sido sorpresivo. Y yo creo que hay que considerar también el contexto que está viviendo el Consejo de la Judicatura y el país. Estamos a puertas de que se defina un cambio de uno de los integrantes que ni más ni menos ejerce la presidencia. Entonces, la inestabilidad va a ser demasiado grande. ¿Por qué? Porque se quedaría el concurso en este momento en manos tenemos que confiar en otra persona, ¿no es cierto? Cuando ya, en cambio, desde el encargo que tú has hecho, has asumido, has trabajado, ya hay un trabajo avanzado y ya hay un conocimiento de la materia. Luego, si es que viene un nuevo presidente, con seguridad va a ponerse en conocimiento otra vez un nuevo director de escuela. Entonces, yo vuelvo porque además a lo que estás renunciando no es al encargo de la escuela, sino a la coordinación de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, yo también me uno al pedido que hace el doctor Benavides. Yo creo que hay que reconocer y sostener a los buenos profesionales, porque parte de la credibilidad de lo que hace el Consejo de la Judicatura también está sostenido en lo técnico. No solamente es tomar las decisiones que aquí se toman, sino que hay que sostener con buenos informes técnicos, con buen criterio y con gente que también goce de credibilidad. Tu hoja de vida, el ser docente de universidades prestigiosas como la Universidad Andina, el haber provenido de la Corte Constitucional, el haber hecho informes que a nosotros nos dan seguridad sobre las decisiones que tomamos, a mí me parece que es un elemento importante que nosotros valoramos. Pero de otro lado, hay una obligación con el país. Siempre resulta que quienes tienen que estar en las instituciones, este es un reclamo que yo le suelo hacer a mucha gente. La gente que siempre nos está criticando desde afuera, ¿no? Y que son altos perfiles, no quieren entrar a la función pública porque dicen, es complicada la función pública, hay demasiada competencia, te expones al que dirán, te expones a las disputas internas, a que te desprestigien, pero la función pública debe tener los mejores elementos del país. Yo no haría esta alegación y esta argumentación si no fuera de un perfil en el que realmente confío. Entonces yo le pido, presidente, hay dos vocales que tenemos esta postura. Yo pediría que suspendamos el punto, que conversemos con Alexander. Alexander, te pedimos retirar este carácter de irrevocabilidad porque la renuncia no dice eso, ¿no? Entonces, tratemos de resolver por la vía del acuerdo fuera de esta mesa, ¿no? Claro, pero que quería quedar claro de que tú manifestaste, es que yo le, como implícitamente que yo le había pedido. Ya, de acuerdo. Acepto esa parte. En esto yo soy muy transparente y creo que en ese sentido siempre tenemos que dejar claro de que este presidente no trabaja como se pudo pretender decir. Si me permite, tratando de poner un poco de equilibrio, les noto bastante eufóricos. La que más siente esta renuncia, y se lo he dicho a Alexander, soy yo. Reconozco que es una persona que se ha desenvuelto profesionalmente y por eso es que yo le he dicho a Alexander, piénselo bien. Sin embargo, a mí me ratificó que era su decisión. Tratando de que esto llegara a un acuerdo y más que todo dejarle un poco de tiempo a Alexander que piense y sobre todo pensando no en lo individual, no en el presidente, no en nosotros, no en usted mismo, sino en el concurso que no implica solamente la posición de varios jueces, es el servicio judicial que está poniéndose en desequilibrio. Y en eso sí estoy de acuerdo con la doctora Goyes. Es un problema el momento en el que estamos. Ahorita estamos con el doctor Román. No sabemos
quién va a venir, no sabemos cuándo y estamos con el concurso cabalgando y fuerte. Van a venir cosas que tienen que venirse como trámites y la verdad, yo confieso de eso, yo no lo manejo, por lo que pediría al señor presidente, a los señores vocales e incluso a Alexander, suspender esto, tratarlo bien y sobre todo, buscar un buen reemplazo, una persona que lo vaya a reemplazar. El momento en que le consigamos ese reemplazo, yo me comprometo a aceptarle la renuncia. Pero, por favor, no deje el concurso que es tan necesario, ya no les digo ni importante, es necesario para dar un buen servicio judicial. Eso es todo. La ciudadanía nos está viendo, ellos saben lo que se necesita, ellos saben que necesitamos jueces. No quiero ni un milímetro de desequilibrio en este concurso. Es por eso que les solicito ni siquiera conocer ahorita, sino simplemente suspender hasta que pensemos se todos suspende y justamente con documentación hasta buscar un reemplazo, pero que valga la pena. Exactamente, entonces se suspende. Siguiente punto. El siguiente punto es el 3.2, es el INB 0160, es NSD 2024 MAC. Fecha de inicio es el 22 de marzo de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es al doctor Álvaro Rojas. Perfecto, por favor. El presidente, señores vocales. La investigación mencionada por la doctora secretaria se inició en contra de los doctores Juan Carlos Mariño Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargado. Abogada Paola Elizabeth Valencia por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargada. Abogada Jenny Zoraida Galarza Peñalosa por sus actuaciones como analista 2 de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Esta investigación ha resultado toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente disciplinario número motivado 0086 SNCD 2024 JH, declaró la nulidad desde el auto de inicio del 4 de enero de 2024, puesto que en el mencionado auto de inicio existiría incongruencia entre el hecho relatado como presunta falta, retado en emitir la sentencia por escrito, de un delito de tránsito y la imputación al juez sumariado, que era el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, razón por la cual dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación con el fin de establecer la responsabilidad administrativa de las o los servidores de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura que ocasionaron la nulidad del expediente disciplinario signado con el número MOT P 0086 SNCD 2024-JH. De lo que se ha recabado en esta investigación es que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, dentro del juicio número 23-281-2017-00610, resolvió declarar la prescripción de la acción penal y advirtió que existe un retardo exagerado en reducir a escrito la sentencia de aproximadamente 4 años, razón por la cual se dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura a fin de que observe las actuaciones del abogado Emerson Giovanni Curipayo, información que fue puesta en conocimiento de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas el 19 de diciembre del 2023. Con base a esta información, el 4 de enero del 2024, el doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargado en ese entonces, inició el sumario disciplinario número 2023-0131 en contra del doctor Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo por la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por sus actuaciones dentro del proceso seguido por el presunto delito de tránsito número 2017-00610, atribuyéndole que el 10 de septiembre de 2019 emitió su decisión verbal, pero la redujo a escrito el 18 de abril de 2023, es decir, luego de 3 años, 7 meses. Ahora bien, de los elementos recabados se desprende que
Mediante correo electrónico de 4 de enero de 2024 a las 15:43, la analista a cargo del proceso remitió al doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, el proyecto de auto de inicio del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Emerson Giovanni Puyol, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo de los Áchilas, y se indicó que el auto de inicio contiene las observaciones del mencionado director provincial, entre ellas la modificación realizada con respecto a la infracción disciplinar. Esto es el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con los precedentes detallados, se permite presumir que el doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, encargado quien consideró que la demora en reducir a escrito la sentencia dentro de la causa del tránsito 2017-0010 se sufriría a una retención indebida del proceso. Por lo que el servidor sumariado, el servidor investigado, que en este caso la autoridad provincial, al emitir su auto de inicio con una falta gravísima, pese a que la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, dentro del juicio 2017-0610, lo calificó como un retardo exagerado y le imputó una falta gravísima, habría inobservado los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva de manera de debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y debida motivación, preceptuados en los artículos 75 y 76, numerales 1, 7, literales A, C y L de la Constitución de la República del Ecuador, puesto que con dicha actuación ocasionó que el Consejo de la Judicatura no puede ejercer su potestad disciplinaria en contra de el juez sumariado, así como también causó incertidumbre al servidor sumariado, puesto que al no existir congruencia entre los hechos y la tipificación disciplinaria, se pidió de ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva. En este sentido, paso a dar la recomendación, por favor. Por favor. Sí. 1. El archivo de la presente investigación seguida en contra de la abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa y Jenny Zoraida Galarza Peñalosa, por sus actuaciones como coordinadora encargada y analista 2 de la Unidad de Control Disciplinario de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, respectivamente. Toda vez que no existen los elementos de convicción suficientes que permitan presumir que sus actuaciones puedan enmarcarse en una infracción disciplinaria sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial. 2. El inicio de un sumario disciplinario en contra del doctor Juan Carlos Mariño Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber violentado las garantías constitucionales reconocidas en los artículos 75 y 76, numerales 1, 7, literales A, C y L de la Constitución de la República del Ecuador, así como la inobservancia de su deber contenido en el artículo 100, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo previsto en el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente, señores. Quiero hacer algunas reflexiones y precisiones, ¿no? Entiendo que este caso es, si mal no recuerdo, un caso en el cual se declaró la nulidad, ¿verdad? La nulidad se declara porque el director provincial de Santo Domingo, frente a un caso de retardo cometido por el juez Curipayo es un juez incluso que estuvo mencionado en el caso Metástasis. Él es el juez, para recordarle en la memoria de la ciudadanía, que en el caso Metástasis aparece y dice que ha entregado una cantidad de dinero que no me acuerdo cuánto era, para que se le salve en un proceso disciplinario, ¿no? Es un caso gravísimo. 30,000 dólares, gracias. Entonces, este señor Curipayo, en otro caso, eso solamente es para que se ubiquen quién era el juez Curipayo, tenía más de 30 procesos disciplinarios archivados. Entonces, llega donde el director provincial, un caso sobre retardo judicial, y el director provincial define que no es retardo, sino es retención, lo cual le hubiese implicado una sanción gravísima, ¿verdad? Es así. Y lo que tuvo en sus manos el proceso fue 4 años. Sí, exactamente es el tiempo de funcionada de 3 años, 7 meses. Ya, entonces Curipayo se retuvo un proceso por 3 años, 7 meses, ¿no? 4 años. Eso es un tiempo inadmisible totalmente para la eficiencia
No, me parece que es un caso penal de estafa, No, este es de tránsito. de tránsito. Bueno, pero generó prescripción y algunos efectos de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, después viene un director y el director encargado, además, porque entiendo que ni siquiera era un director titular, El presidente de la Corte. el presidente de la Corte le cambia le pone una falta mucho más grave que la falta leve. Viene acá al Consejo de la Judicatura y aquí se declara la nulidad de ese proceso y no se pudo proseguir ese proceso por falta leve, ¿verdad? Y ahora resulta que nosotros estamos diciendo que le iniciemos una investigación al que a mi manera de ver actuó bien, que es el doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, que es el que le pretendía sancionar severamente a Curipayo por demorarse más de 3 años, 7 meses con la retención. Yo coincido con lo de la retención, pero así no hablemos de retención, así hablemos de retardo, 3 años, 7 meses. Y al que actúa bien, le queremos iniciar una investigación. Yo creo que ese es un mensaje muy equivocado a la ciudadanía. Creo que tenemos que actuar con justicia y yo quiero sugerir a los compañeros que en este sentido no se le abra el sumario, porque además nosotros ya le hemos, si mal no recuerdo, Curipayo ya está destituido por otras causas y tiene otras también en marcha. Por lo tanto, lo que quiso hacer Juan Carlos Mariño, a mi manera de ver, era juzgarle por una falta gravísima, por un hecho gravísimo, en donde nosotros tenemos diferencia de criterio. Entonces, lo que yo quiero es pedirles que cambiemos esta recomendación para ponerles en consideración y más bien también dispongamos el archivo del sumario que se está pretendiendo iniciar en contra del doctor Juan Carlos Mariño, porque en el resultado pareciera que se estuviera defendiendo a Giovanni Curipayo. Yo creo que es muy clara la diferencia entre fallo y Mariño. No hay decisión, hay un criterio de que ya fue resuelto de que eso es retardo, no retención. Entonces yo creo que acojo las recomendaciones de la técnica y iremos. Yo apoyo la moción y sí quisiera razonarle porque en realidad es desde el 2019 hasta el 2023. Es un retardo demasiado largo. Pero del juez. Entonces, Del juez. Pues sí, claro, pero el director debió haber... No, entremos a la votación y proclamamos. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mir Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Yo voy a razonar mi voto, ¿no? Yo creo que Juan Carlos Mariño Bustamante, que estaba encargado de la dirección provincial de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, actuó correctamente porque estaba buscando que se le sancione a este señor Emerson Giovanni Curipayo con una sanción por falta gravísima que acarrea destitución. Y él lo que hizo es salirse de la lógica de sancionarles con falta leve. Él buscaba una sanción mucho más severa y creo que es totalmente injusto que como Consejo de la Judicatura le iniciemos un proceso disciplinario a un funcionario que estaba actuando correctamente en contra de este señor que adicionalmente ha estado relacionado con las mafias y narcotráfico, como aparece en el caso Metástasis. Por eso, mi voto en contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes de Pangui Carrillo. Solamente soy coherente con lo que me resulta en otras ocasiones. Puede ser que haya alguna situación especial. Mi voto es a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos y un voto negativo, por mayoría se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Y No, señor presidente, autoridades, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día respecto a seguir la clausura. perfecto. Entonces, declaro clausurada la sesión extraordinaria número 79 de 2024, del 12 de julio del 2024, a las 16:05. Muchas gracias, señor Muchísimas presidente, autoridad.